Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Gestión, Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, les da la bienvenida a la charla de esta tarde-noche, Liderazgo y Desarrollo de Equipos Exitosos, a cargo del ingeniero Enrique Barreda Lizano. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista, el ingeniero Enrique Barreda Lizano. Es licenciado en Ingeniería Civil con un máster en Dirección de Proyectos, Project Manager Professional, PMP, miembro del capítulo Costa Rica del Project Management Institute, PMI. Es coach, Strength Deployment Inventory. Además es consultor especializado en gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción y en la gestión de contratos. Facilitador en gestión de liderazgo y construcción de equipos y facilitador en planeamiento estratégico. También es profesor universitario en las materias de gerencia de proyectos y de contratación administrativa de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad para la Cooperación Internacional y del Instituto Centroamericano de Administración Pública. También es presidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos. También es coordinador de la Comisión Paritaria de Gestión de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, miembro del equipo redactor de la Guía para la Gestión de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción del CEFIA, expositor en los Congresos Internacionales de Administración de Proyectos, APECOM, organizados por el capítulo PMI de Costa Rica y del Colegio de Ingenieros Civiles, ex auditor y ex asesor interno de la Contraloría General de la República de Costa Rica en el ámbito de la auditoría de inversión pública y de contratación administrativa. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Enrique Barreda para que inicie su conferencia. Adelante, don Enrique. Bien, buenas tardes, noches. Pues primero que nada, un agradecimiento al Colegio de Ingenieros Civiles que me da la oportunidad de comentar algunos detalles que son importantes para la vida del ingeniero, del arquitecto y en realidad del desarrollo general del país. Y es que algunos de nosotros estamos convencidos de que la gestión de proyectos puede ser el elemento que esté haciendo falta para que podamos nosotros hacer un cambio radical y podamos hacer proyectos cada vez más exitosos. O sea, que los que estamos en la problemática de la ingeniería y la arquitectura, al final del día podamos sentirnos mucho más orgullosos y mucho más en paz y tranquilos con los resultados que estamos obteniendo en los diferentes proyectos que llevamos a cabo. Contarles rápidamente que sí, que soy un apasionado de la gestión de proyectos de siempre, ¿verdad? Estuve trabajando en la Contraloría General de la República hasta la pensión. Ahorita estoy dedicado a los servicios profesionales, precisamente en los temas de gestión de proyectos. Bien, sin más, contarles y tal vez como para comenzar, refrescar un poco la idea de qué estamos hablando. Recordemos que el Colegio Federado, particularmente en el tema de lo que es los servicios de consultoría, hizo una modificación importante en el reglamento para la contratación de dichos servicios. Y en lo fundamental, lo que hace la diferencia entre algunos otros aspectos de interés es que introduce el tema de la gestión de proyectos. Entonces lo introduce en la fase 1, elaboración de planos y documentos. Y en el punto E dice gerencia de proyectos. Es decir, yo puedo contratar los servicios de gerencia de proyectos en la fase de diseño de un proyecto. Y también en los servicios de consultoría se genera en el control de la ejecución del proyecto también la gerencia de proyectos.
En principio, habría que decir que la gerencia de proyectos pues es integral o debe integrarse a todo el proyecto, a todo el ciclo de vida del proyecto, pero dadas las circunstancias de que a veces la fase 1 se contrata aparte, la fase 2 se contrata aparte también, pues la gerencia de proyectos, digamos, la manera de solucionar ese detalle fue introducir la gerencia de proyectos en ambos temas, en ambas fases, en la fase 1 y en la fase 2. Bien, a partir de ahí, y concomitantemente con el proceso de mejoras en el reglamento para la contratación de servicios de consultoría, un equipo de profesionales del colegio, en particular del Colegio de Ingenieros Civiles, y aquí es un detalle muy importante, la gestión de proyectos nunca se vio y nunca la vimos como algo que sea intrínseco al ingeniero civil, sino todo lo contrario, tiene que ser del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, porque ahí atañe a los proyectos de ingeniería, de arquitecturas, de ingenierías eléctricas, mecánicas, topografía, depende del proyecto, así debe ser el servicio profesional. Pues un conjunto de profesionales pues nos dimos a la tarea de generar un documento que es la guía para la gestión de proyectos. Esa guía también es parte en este momento, del conjunto de guías y reglamentos que tiene el Colegio Federado a disposición de los profesionales. Y es importante que la tengan en cuenta y que la puedan valorar. Está en el sitio, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver que explica algunos de los elementos que vamos a hablar ahora, pero evidentemente el día de hoy vamos a tratar de profundizar en estos temas. Bien, otro detalle importante es que este servicio profesional no es obligatorio. Estamos dando los primeros pasos, lo cual quiere decir que normalmente en proyectos más complejos y de mayor relevancia, de mayor materialidad, podríamos decir, se va a requerir una mejor gestión de proyectos y por lo tanto contratarla. Evidentemente, si se contrata la gestión de proyectos, es necesario, importante y obligatorio llevar a cabo no cualquier gestión de proyectos, sino una gestión de proyectos profesional, es decir, una gestión de proyectos acorde con la guía y acorde con el reglamento, los cuales a su vez están acordes con las buenas prácticas reconocidas internacionalmente en la materia. Entonces, al final, y habría que señalarlo nuevamente, sigue siendo un marco orientador para el tema de gestión y el empeño y el esfuerzo que debe realizarse es precisamente de ir generando esas mejores prácticas a nivel costarricense que puedan nutrir, que puedan fortalecer y que puedan mejorar digamos, los resultados finales del proyecto. Bien, esto es así, es decir, ya tenemos una norma que nos dice que tenemos que gestionar los proyectos desde el punto de vista del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y deberíamos decir que, bueno, ¿qué significa esto de la gestión de proyectos? En principio, habríamos decir, y esto es importante señalarlo, porque al principio siempre hablábamos de procesos y siempre decíamos, bueno, y sobre todo el PMI habla mucho de procesos, o en el origen hablaba mucho de procesos. Y entonces dice, bueno, vamos a tener un proceso de inicio, ¿verdad? Vamos a iniciar, hay un momento en que inicia el proyecto. Aquí vamos a decir que se parece mucho a la inversión, ¿verdad? Hay un momento en que el proyecto de inversión pública o el proyecto de capital da inicio y se vuelve un elemento muy importante de la planificación. A partir de la planificación, se genera un proceso de ejecutar lo planificado y controlar lo que estoy ejecutando. De tal suerte que yo siempre debo tener un plan para poder valorar en qué espacio-tiempo estoy. Si estoy adelantado, que pues posiblemente eso sería un éxito, ¿verdad? Realmente a ser premiado. Pero lo que sucede normalmente es que yo debería tener un control de las desviaciones a ese plan. Y yo debería tener un proceso muy interactivo y muy ágil para poder permanentemente estar gestionando el proyecto. Por eso es que el proyecto no es que haya una planificación original y esa planificación se cumple a rajatabla, no, es que debe haber una planificación y esa planificación debe estarse revisando, actualizando permanentemente y el sistema de seguimiento y control me debe decir realmente la mejor forma de ir ejecutando el proyecto. Al final, cierro el proyecto. Tanto el tema de planificación, desde la planificación yo tengo que planificar cómo se va a ejecutar el proyecto, pero también cómo se va
a ejecutar el seguimiento y control y cómo se va a ejecutar el cierre. Esto lo digo porque inmerso en el tema del control externo, que son auditorías que también revisan el proyecto, se trata de la aplicación y de la orquestación y de la integración de procesos. Hay una adopción de los procesos y una adaptación de los procesos. Eso queda muy bien reflejado en la guía. Esto quiere decir que tenemos necesariamente que entender cuáles son esos procesos y esos procedimientos y poder adaptarlos adoptarlos primero para nuestros proyectos y luego adaptarlos para que podamos para poder que sean aplicables al proyecto específico en el que estamos. Recordemos que los proyectos son únicos y a partir de ahí cada proyecto habrá que adaptar de alguna manera la metodología. No se trata de una gran adaptación, pero sí debe haber una adaptación para que se adecue a nuestro proyecto. Pues bien, este es un detalle importante. Estamos haciendo como un repaso para llegar al tema propiamente de lo que nos compete ahorita. Esto quiere decir que pasamos por varios temas en un proyecto. Primero que nada, deberíamos hablar de que es una gestión para resultados. Es decir, estamos iniciando un proceso y con ello estamos haciendo una cantidad de esfuerzos para lograr resultados. Bien elaborado, deberíamos tener una planificación estratégica que oriente los proyectos que hacemos en las organizaciones y que hacemos a nivel del sector público para luego lograr resultados estratégicos. Logramos resultados estratégicos y esos resultados estratégicos deben agregar valor. Y aquí comenzamos a hablar de una palabra que es muy importante y que nos va a regir, que voy a repetir muchas veces en esta charla, que es el tema del valor. Es decir, somos exitosos o el proyecto será exitoso en la medida de que agregue valor a los ciudadanos, de que agregue valor al cliente, de que agregue valor incluso al equipo de proyecto y, por qué no también decirlo, al gerente del proyecto. Es decir, cuál es el valor que estamos agregando desde la perspectiva no solamente de los productos entregables que son los que necesariamente vamos a desarrollar, la carretera, la casa, el acueducto, sino también si estamos logrando un impacto que realmente mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, que realmente haya sido un éxito con el equipo, haber atravesado por todo un proceso de implementación de un proyecto y un crecimiento por parte de la gente. Y cuando hablo de la gente del equipo, hablo de la gente con los cuales yo me estoy relacionando. Hablamos de value for money, es decir, el valor por el dinero. Esto quiere decir que yo puedo tener poco valor por lo invertido, puedo tener mucho valor por lo invertido. Ahí se trata entonces del esfuerzo del equipo y del esfuerzo personal que cada uno de nosotros pone en el proyecto. Ahí tenemos un planteamiento estratégico importante. Esto es una debilidad muchas veces reconocida por algunos de las autoridades a nivel de empresa y a nivel de instituciones públicas y debe mejorarse para mejorar los proyectos, para lograr mejores resultados. Luego, también quería señalar un tema cuando hablamos de gestión de proyectos, no nos olvidemos de que tenemos unas herramientas muy potentes, muy poderosas que nos van diciendo permanentemente cómo va el proyecto y de acuerdo a cómo va y la tendencia que tiene el proyecto, yo puedo ir sacando una serie de índices que me van diciendo que de seguir así, con esa tendencia, yo voy a terminar con una cantidad mucho mayor de recursos invertidos y con una cantidad mayor al tiempo que yo he programado. Es decir, yo tengo herramientas potentes para poder decir cómo gestionar la ejecución del tiempo, en este caso del cronograma, cómo gestionar la cuestión del costo y cómo ir gestionando la cuestión del alcance. Todo y todo dentro de una calidad del proyecto que me debe resolver los temas. A nivel de especificaciones, y tal vez aquí habría que agregar que estos elementos después yo debería ponerlos adecuadamente en los sistemas de información. Y para ahora los sistemas de información habrá que decir que hay una serie de dashboard o analítica de datos que nos permiten ir proyectando, ir informando, ir comunicando a los diferentes interesados sobre cómo va el proyecto. Entonces, quisiera señalar aquí que pareciera que las herramientas que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con cronogramas, que tienen que ver con gestión de riesgos, son elementos como duros es la parte dura de la gestión de proyectos
Y creo yo es la parte en la que de alguna manera hemos ido avanzando de mejor forma, de mejor forma. Sin embargo, hay que agregar que cuando uno valora por qué fracasan los proyectos, y esto es un detalle que hay varios autores y varios organismos y organizaciones que se encarguen de hacer estas valoraciones, todos ellos coinciden en varios temas. El primer tema es que las causas más relevantes las podemos agrupar en tres grandes elementos. Uno es la aplicación de metodologías duras de las que estamos hablando. Es decir, parece que coincide con lo que estoy diciendo. Utilizar el project, utilizar un cronograma, utilizar las técnicas de valor ganado, utilizar la gestión de riesgos, poco a poco en las organizaciones se va madurando la idea y se va mejorando la forma en que se van ejecutando. Sin embargo, hay que agregar y hay que decir que son una cantidad importante de las causas, tiene un peso importante porque alcanza el 31% de las fallas en los proyectos. Esto es importante entonces señalar que debemos seguir mejorando en el tema de las metodologías, porque las metodologías, tan malo es decir no tenerlas, ¿verdad? Como decir que se tienen y no aplicarlas, ¿verdad? Porque entonces ahí se engaña un poco la estadística, entendiendo que hay metodologías que no se aplican y que son una causa de fracaso. El otro tema, también lo venía diciendo de alguna manera, es que a nivel estratégico suceden cambios importantes en las organizaciones y esos cambios importantes afectan los proyectos. Es decir, el proyecto echa marcha atrás, se cambian los objetivos, las nuevas autoridades tienen todo el derecho a hacer algún tema de gestionar de alguna manera los proyectos, digamos, de acuerdo con una nueva visión que se tenga. Y bueno, aparece que esos cambios estratégicos generan el 21% de las causas de los fracasos. Números más, números menos, valorémoslo como una referencia, como un rango de las causas que tenemos asociadas a los distintos proyectos. Pero lo que más preocupa en los proyectos es otro tema, y es que tiene que ver con los conflictos, Vamos a decir que la mayor parte de las causas, el 48%, podríamos referenciarlo directamente, decir el 50%. Es decir, la mitad de las causas asociadas a los fracasos de los proyectos tiene que ver con problemas humanos, tiene que ver con problemas de conducción, con problemas de comunicación, con problemas de conflicto entre la gente. El tema de los liderazgos y cómo gestiono los liderazgos en el equipo, el tema de mi propio liderazgo como gerente del equipo, el tema de cómo me relaciono y cómo las relaciones interpersonales tienen que ver con el logro de los resultados de una manera más efectiva, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos vamos a centrar. Vamos a decir que el tema de metodologías es un tema pendiente, hay que seguir trabajando en ello. El tema de los cambios estratégicos es un tema muy interesante que cada vez la gestión de proyectos vuelve a ver al portafolio de proyectos de la organización y el portafolio de proyectos de la organización a la estrategia de la organización para ver si hay una coincidencia y hay un alineamiento de los proyectos que ejecuta la organización con la estrategia de la organización. Pero en lo fundamental vamos a decir, y eso nos afecta y nos atañe a cada uno de nosotros a nivel personal, de que tenemos que entrar de una manera decidida al tema de las relaciones interpersonales. Y ahí es donde el Colegio de Ingenieros Civiles hemos estado conversando sobre la necesidad de seguir profundizando y seguir machacando sobre el tema de cómo nos desarrollamos, cómo podemos lograr un mejor desarrollo personal y cómo podemos lograr un mejor desarrollo del equipo que está a la par de nosotros o con nosotros realizando el trabajo. Pues bien, ahí vamos a entrar. Entonces resulta que estamos hablando de competencias. El tema de gestión, al final, es el desarrollo de competencias. Tenemos que, como profesionales, así como mejoramos y tenemos competencias de conocimiento y desempeño, vamos a ver, el conocimiento es la teoría, básicamente, teoría en contratos, teoría en estructuras, en suelos, en diseño, en construcción. Todo ese tema de cómo lo tengo que hacer es el conocimiento y tengo que mejorar mi conocimiento, tengo que permanentemente estar actualizando mi conocimiento y por eso venía con esta referencia de que pareciera que el conocimiento sí, ahí sí estamos trabajando de alguna manera más fuerte o más dedicada,
Y luego ver el tema del desempeño, que el desempeño es la aplicación práctica de la teoría. Es decir, vamos a trabajar a ver si podemos implementar de una manera efectiva, de una manera eficaz, lo que de alguna manera sabemos, conocemos como teoría del tema. Ahí tenemos una nota pendiente, pero digamos que estamos trabajando en ello. Donde tenemos un problema importante, ya lo estamos viendo, ¿verdad? La mayor parte de los proyectos se están viendo impactados negativamente por este tema. Es en el tema de las competencias conductuales, es decir, los temas que tienen que ver con el comportamiento ético, la actitud, las características personales clave que se reflejan en habilidades de liderazgo, de toma de decisiones, de construcción del equipo de proyecto. Esos son aspectos que tenemos que profundizar en ello. Y bueno, somos ingenieros y arquitectos y en general no fuimos habilitados o ese tema nunca abrió las puertas para el desarrollo. Por lo menos a nivel de lo que es la universidad, y tal vez un poquito mejor en las maestrías, pero en el tema de la universidad nunca se abrió las puertas para poder desarrollar este tema adecuadamente. Entonces somos profesionales que somos muy técnicos, tenemos una potencia importante en el tema de conocimiento y desempeño, pero que tenemos que trabajar muy duro para desarrollar los aspectos de las competencias conductuales. Y ahí es donde vamos a enfocar esta charla, que es importante señalar que cuando hablamos de gerencia de proyectos, también estamos hablando de liderar. Es decir, vamos a decir varias palabras. Liderar, orquestar, es decir, cuando el director de orquesta se para enfrente de 50 personas, cada uno es un especialista en su tema y hace que la melodía fluya. Es decir, es un tema de coordinación, es un tema de organización, es un tema de planificación, de asesoramiento y de control. Esto es un detalle que tenemos que descansan en nuestras habilidades, vamos a decir blandas, y voy a decir habilidades blandas para luego desmitificar un poco el tema. Durante todos estos años siempre hemos hablado que esos aspectos conductuales se refieren a las habilidades blandas y las de conocimiento y desempeño a las habilidades duras. ¿Ok? Esto está cambiando y me parece que está cambiando para bien. Porque los que todos creo que tenemos experiencia en los proyectos que hemos estado, nos hemos dado cuenta que es más fácil incluso mejorar el conocimiento y mejorar el desempeño que mejorar mi conducta. Es muy difícil mejorar la conducta de las personas. Es muy difícil que uno como profesional a cargo de una obra cambie radicalmente durante el proceso de la obra si no tiene conciencia de ello. Y ahí hay un tema del consciente y del inconsciente en estos asuntos que también vamos a referenciar. Es decir, entonces, la gerencia de proyectos se debe fundamentar en principios éticos y morales de la profesión, ¿verdad? Y debe haber una actitud preventiva, proactiva y propositiva para ser efectivo en los esfuerzos por lograr los objetivos del proyecto. Fíjense que estamos hablando de la persona, entonces ya no se trata de tener mejor equipo, mejor maquinaria y de tener las condiciones, estamos hablando de que hay que trabajar en la persona. Y ahí es donde entramos en el tema y donde, permítanme señalar, que cuando Carol hacía la introducción decía que, digamos, yo tengo dos sombreros en este momento. Particularmente en este momento soy el presidente de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, pero también soy coordinador de una comisión paritaria, que es precisamente la comisión paritaria que tiene que ver con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y que tiene que ver con el tema de precisamente de ir mejorando y de ir actualizando la guía para la gestión de proyectos. Y en ese tema es importante señalar que la preocupación por temas de liderazgo y de desarrollo del equipo nos ha llevado a trabajar en un seminario
que estamos haciendo todas las elaboraciones con mucho cariño, digamos, para precisamente desarrollar estos temas, porque estos temas no son de una hora, estos temas no son de un experto o de dos o de tres, esto es un tema de reflexión permanente, esto es un tema que tiene que ver con la discusión, con distintos especialistas y con diferentes visiones del tema, porque cuando uno entra a valorar estos desarrollos, pues se da cuenta de que hay tendencias, de que hay líneas, de que hay ideas. Lo importante es que todas van de alguna manera convergiendo, ¿verdad? Convergen. Y quería de una manera, ¿verdad? Ir referenciando que si vamos a hacer un seminario, tenemos programado hacer un seminario sobre liderazgo y desarrollo de equipos, ¿verdad? Estamos hablando de liderazgo y desarrollo de equipos, no solamente el tema del desarrollo personal, sino el desarrollo de las relaciones interpersonales. Para la gestión de proyectos, como un elemento fundamental, o sea, no solamente habrá que dominar el valor ganado, no solamente habrá que dominar las formas modernas y actuales de gestionar la información, sino que habrá que hacer un esfuerzo deliberado por mejorar nuestro liderazgo y nuestro comportamiento en equipos de trabajo. Entonces, valga la oportunidad para invitarlos el jueves 11 de mayo en el auditorio del Colegio Federado, ¿verdad? A partir de las 4 de la tarde vamos a discutir y profundizar en los temas que de alguna manera voy a ir planteando y que nos da la oportunidad de hacer un abrebocas, digamos, para este seminario. Recuerden entonces, el jueves 11 de mayo los esperamos a todos. Bien, siguiendo con la tónica del tema, hablemos un poquito de la gestión de proyectos. Habíamos dicho que es iniciar, planificar, ejecutar, controlar, ¿verdad? Pero lo fundamental es un esfuerzo de agregar valor. Y aquí hay un detalle que me parece significativamente importante. El PMI cambió y eso a nosotros nos llena de motivación. ¿Por qué? Porque este es un tema en desarrollo. La gestión de proyectos es un tema de desarrollo. No es algo así que, bueno, lo que ya vimos hace 10 años es lo que estamos viendo ahora. No, en este momento habrá que decir que se cambió por un enfoque de procesos que poco a poco fue trabajando el tema de las relaciones interpersonales y de liderazgo a un tema de principios fundamentales para gestionar un proyecto, donde los procesos quedan subordinados. No es que se eliminan, ni es que dejan de ser importantes, es que son importantes siempre y cuando estén subordinados al esfuerzo de entregar valor. Y ahí es donde entonces inicia la gestión de proyectos. ¿Cuál es la preocupación importante que debemos tener todos nosotros, gestores de proyectos, para agregar valor con nuestro proyecto? Y entonces el PMI, y me permito leer del último PMBOK, ¿verdad? Una tarjeta que me parece muy valiosa. Dice, lo más importante en la gestión, en el gestor de proyectos es enfocarse en el valor. Es decir, los proyectos exitosos entregan valor. Antes, recordemos que los proyectos entregaban productos, eso era lo que decía el PMI, entregables. Esto hace que el ingeniero y el arquitecto entreguen unos planos de diseño, entreguen unos planos de estructuras, que entreguen un puente terminado, pero ahora el PMI y las organizaciones internacionales le dicen, mire, señor ingeniero, señor arquitecto, está bien, entregamos un producto, pero la pregunta siempre va a ser la misma. Estamos entregando valor. Ese producto era el que se requería, era el que se necesitaba. Eso es importante porque lo enfoca también desde la perspectiva de los interesados. Es decir, los interesados perciben el valor positivo de lo que usted está entregando, es decir, los resultados habilitados por los entregables. Eso es palpable. El interesado lo puede determinar, lo puede ver, lo puede observar y dice, estoy satisfecho. Estamos diciendo que el ingeniero ya no trabaja solo, no entrega lo que quiere entregar, lo que él entiende que debe entregar. Tiene que entregar lo que los interesados perciben como de valor, porque si no, no podemos catalogar el proyecto como exitoso. Entonces, hay un ajuste
que me parece que también entra un poco la metodología ágil en este tema, ¿verdad? Es decir, necesitamos ser más ágiles para evaluar y ajustar continuamente la alineación del proyecto con los objetivos del negocio, con los beneficios y con el valor. Y recordemos ese valor que debe ser percibido por los interesados. Esto abre unas puertas muy importantes de comunicación. No puedo yo estar aislado. No puedo yo estar aislado. Yo, en la experiencia que tengo, muchos de los, y debo decirlo repetidamente, muchos de los ingenieros realmente buenos que conocí eran personas que trabajaban solos, Déjeme, yo lo resuelvo, yo hago el problema, yo le entrego ese plano. No, se trata de que usted tiene ahora que desarrollar la competencia de poder comunicarse con los demás, de poder comunicarse con los interesados, de poder entender qué es lo que ellos esperan del proyecto. Entonces, el valor es el indicador definitivo del éxito del proyecto. Eso es interesante porque se enfoca en los resultados del proyecto y porque es el equipo el que entrega el proyecto. No es el gerente. El gerente es uno, aún más. En sentido amplio, el gerente forma parte del equipo del proyecto. El gerente asume liderazgo en un determinado momento y de diferentes formas, pero evidentemente vamos a ver cómo ese liderazgo puede ser un liderazgo situacional en muchos de los casos, y el liderazgo puede en diferentes momentos pasar de mano. Entonces, fíjense más o menos cómo vamos viendo que las organizaciones internacionales relacionadas con las buenas prácticas nos están diciendo, señores, no se trata, perdón, y lo voy a decir yo aquí, perdón, me equivoqué, no era de entregables, no era de productos entregables, no era de entregar una casa y me voy, no. Ok, la entrego y determino si realmente la casa es de valor para el cliente, si el proyecto que estoy haciendo es de valor para la comunidad. Entonces yo no puedo entregar lo que yo quiero entregar, yo tengo que entregar lo que agrega valor, y debo entonces comunicarme. Ahí donde se habla ya de que el gerente tiene que pasar a ser líder del proyecto. Y eso es un tema que tal vez la gestión nos abre la puerta. Entonces, fíjense que siguiendo con el mismo esquema, los mismos principios fundamentales del PMI, en este caso del Project Management Institute, hablan de liderazgo y de liderazgo como principio fundamental. Es decir, no solamente tenemos que agregar valor, sino tenemos que ejercer el liderazgo. No es que nos nombran gerentes del proyecto. Ok, eso está bien. Eso es una autoridad dada formalmente. Es decir, lo que necesitamos ahora es generar a partir, y sea o no sea con esa autoridad, generar el liderazgo para influenciar al equipo del proyecto, para motivar al equipo del proyecto, para seducir al equipo del proyecto, pero no solamente al equipo del proyecto, es a las comunidades, es a los interesados que al final del día van a decir, estoy de acuerdo. Y si hay problemas, porque siempre hay puntos de consenso, entonces habrá que decir que si hay algo que priva en los proyectos, tienen que ser los conflictos. Y por lo tanto, se requiere de una competencia especial para resolver conflictos. Fíjense que esas son competencias que posiblemente pocos tengamos en las miras del desarrollo. O sea, posiblemente tengamos ahí algunos cursos de Excel, tengamos algunos cursos de Power BI y de otros cursos que hay en este momento, y que queremos precisamente introducir estos cursos de liderazgo y cursos de desarrollo del equipo en el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, precisamente porque esto es un elemento importante que puede y debe, y estamos seguros, va a mejorar los resultados de nuestros proyectos. Entonces, se trata, y las palabras que utiliza son muy importantes, porque primero hay que demostrar el liderazgo. Es decir, aquí no soy el jefe, soy el líder. Es decir, convenzo, hablo, me comunico, tengo habilidades de comunicación importantes. Pero además,
y ahorita lo vamos a ver un poquito más en forma, está el tema de adaptar comportamientos de liderazgo. Es decir, pareciera que no, y lo digo para la cuestión, no se trata de que el liderazgo se ejerce solo de una manera. Resulta que el liderazgo se ejerce de varias formas, ¿verdad? Entonces, habrá que decir que el liderazgo promueve el éxito del proyecto, que cualquier miembro del equipo puede y debe mostrar comportamientos de liderazgo, y que precisamente el liderazgo tiene que ver con la motivación. No es el tema de la jefatura, sino es el tema de promover a los distintos, darle la oportunidad a los diferentes miembros del equipo para que vayan desarrollando sus potencialidades y que en proyectos futuros las vayan aplicando. Recordemos que este tema, y lo vamos a ver, es diferente a la autoridad. El tema del equipo, ¿verdad? Tiene que ver con que la necesidad y la importancia de crear un entorno colaborativo del equipo de proyecto, reconocer que hay diversos niveles de madurez en los miembros del equipo, no solamente a nivel personal, ¿verdad? Sino a nivel de habilidades, de conocimientos, de la experiencia, de cuántos proyectos tiene, de cuántos ha trabajado, en cuáles les ha ido bien, mal, pero también la experiencia de vida, ¿verdad? Asociada a otros temas que tienen que ver con el proyecto. De tal suerte que lo que se estila, lo que se recomienda, lo que en este momento se convierte en un factor crítico de éxito es el trabajo colaborativo. Es decir, queremos trabajar en forma colaborativa y para lo cual necesitamos la confianza, ganarnos la confianza del equipo y el equipo ganarse la confianza de su líder y de su gestor. Es un detalle que va y viene, es de ida y de vuelta, ¿verdad? Recordemos que es el equipo el que entrega los proyectos. Yo veo mucho más al líder dentro del equipo proyecto que fuera del equipo mismo, ¿verdad? Y que esto requiere, tanto para el liderazgo como para el equipo, requiere una decisión deliberada de desarrollo. Es decir, tenemos que trabajar arduamente en nosotros mismos. Es decir, y aquí Brian Tracy nos dice, si deseas lograr cosas valiosas en tu vida personal y profesional, primero debes convertirte en una persona valiosa. Entonces, ese es el tema, ese es el asunto. Hay que convertirse en una persona valiosa. Para convertirse en una persona valiosa hay que trabajar. Algunas de las teorías dicen, nos ocupamos demasiado trabajando en el proyecto que estamos llevando a cabo en el trabajo, ¿verdad? Pero descuidamos absolutamente el proyecto personal. Aquí lo que habrá que decir es que tenemos que tener el proyecto personal y además darle prioridad al proyecto personal. Tenemos que desarrollar el proyecto personal y darle prioridad. Y en la mayor parte de los expertos lo que nos dicen es, el proyecto personal es de prioridad 1. Es de prioridad 1. Fíjense la importancia que tiene para los distintos autores en esos temas de gestión y liderazgo, como el desarrollo del proyecto personal es importantísimo, porque eso lo que te va a dar es el desarrollo de las comunicaciones con los demás y te va a dar la posibilidad de desarrollarte como líder, no solamente ejercer la autoridad que te pueda ser entregada. De hecho, en una publicación muy reciente del Pulso de la Profesión, fíjense que es del 2023, es de este año, ¿verdad? El PMI dice que las habilidades y comportamientos que facilitan el trabajo con otros son los que realmente logran hacer y desarrollar el éxito, no solamente del proyecto mismo, sino del buen ambiente de trabajo, lo que uno podríamos decir el clima organizacional. Es que el clima organizacional mejora sustancialmente y la gente se encuentra con mayor disposición de dar más, de dar lo mejor. Y eso es al final lo que queremos, es un equipo motivado que da lo mejor de sí, pues es el equipo que logra entregar el mejor proyecto que pudiera ser posible, dadas las condiciones y dadas las restricciones que pueda tener. Habíamos hablado de habilidades blandas. Estas se llamaban habilidades blandas. Resulta que el PMI les cambió el nombre y les puso habilidades de poder. ¿Por qué
porque significa para darle significancia al valor que aportan estas habilidades al éxito del proyecto. Yo creo que con solo eso, ese cambio que hace una organización tan importante como el PMI en este tema de las habilidades de poder, donde cambia totalmente, que no son habilidades blandas, no se confundan, no nos confundamos, no nos sigamos confundiendo. Hay que trabajar duro, hay que trabajar en serio, porque son habilidades muy potentes que pueden hacer realmente el cambio que necesitamos en Costa Rica para poder hacer proyectos cada vez más exitosos, de tal suerte que se vuelven fundamentales. Y de acuerdo con una encuesta a nivel global de cuáles son las habilidades más importantes que se reconocen a nivel internacional, la encuesta es del PMI y es del 2023, 2022, informadas en el 2023, son 4 las que resultaron más votadas. La habilidad de comunicación, la habilidad de resolución de problemas, el liderazgo colaborativo y el pensamiento estratégico. Es decir, ahí estamos hablando de que hablábamos de comunicación. Fíjense que el valor requiere desarrollar nuestras habilidades de comunicación. El valor que podemos entregar a las comunidades, a la organización, al cliente, requiere un esfuerzo de comunicación con las organizaciones, con las autoridades, con el equipo de trabajo, con los interesados. La comunicación es importante. Resolver problemas es importantísimo. Esa habilidad de resolver problemas significa no de rasgar y cortar y quebrar y todo el mundo para su casa. No, porque el proyecto pierde y deja de ser exitoso. Y el liderazgo colaborativo es el que nos permite trabajar intensamente en el desarrollo del equipo del proyecto. Decir que somos un conjunto de personas los que hacemos el proyecto, y ese conjunto de personas tiene que ver necesariamente con profesionales de distinto tipo, con personas de diferentes regiones, de diferentes culturas, dependiendo de donde hagamos el proyecto, tenemos diferentes clientes. Ahí tenemos el tema de la habilidad. Creo que esta lámina va conmigo desde hace algún tiempo. A mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque hemos hablado de conocimientos y habilidades. Dice que el valor de una persona está asociada con los conocimientos y con las habilidades. Pero resulta que lo más importante, o sea, hay que tener conocimientos y habilidades, porque si no tengo conocimientos, yo pierdo la confianza del equipo. El equipo no confía en mí porque si no soy ingeniero liderando un equipo que tiene que ver con aspectos muy técnicos y muy de ingeniería y del área de la construcción, pues se pierde la confianza totalmente en lo que yo estoy haciendo. Las habilidades que demuestran que el conocimiento lo puedo implementar en la práctica, pero mis actitudes son las que realmente pesan, por eso es que se multiplica. Porque yo puedo tener conocimientos y habilidades y tener una pésima actitud, con lo cual pierdo confianza y el equipo me abandona. De hecho, Daniel Goleman, que es un experto en estos temas, lo que dice es que las personas se contratan por sus conocimientos y por sus habilidades, pero son despedidas por su falta de habilidades emocionales, que al final tiene que ver con su actitud. Y la actitud es una decisión basada en el trabajo concienzudo y permanente, el desarrollo de los aspectos éticos que yo los pensaría como valores que deben privar en toda organización, en todo equipo de trabajo, en todo equipo de proyecto, como el ser responsable, el ser respetuoso, el ser equitativo y el ser honesto, forman parte de los elementos que me dan la confianza para seguir adelante en el trabajo, de tal suerte que, como diría Stephen Covey, realmente si no tenemos confianza, el proyecto va a pique. El proyecto pierde eficiencia, el proyecto pierde eficacia, las decisiones no se toman asertivamente, hay muchos reprocesos, mientras que si logramos desarrollar el equipo de la manera que hacemos es donde tiene sentido que podamos decir que vamos a mejor y a mayor velocidad, es decir, vamos a la velocidad de la confianza, pero no es una confianza ciega, es una confianza construida en liderazgo, en desarrollo personal de los equipos del proyecto. Y permítame señalar que
Cuando hablamos de equipos, eso es muy diferente a los grupos. Recordemos que en un grupo la organización es vertical, normalmente hay un jefe, el jefe toma decisiones, manda a la gente a hacer lo que tiene que hacer, eso tiene un nivel de efectividad al final que se ha demostrado a nivel de múltiples estudios que es un nivel muy limitado. Es decir, el jefe toma decisiones, toda la responsabilidad recae sobre él, los demás hacen lo que el jefe dice, pero no tienen ni que la creatividad ni el aporte para mejorar las decisiones del jefe, que además no le van a gustar que le cambie la decisión. Bien, entonces, ¿hacia dónde queremos cambiar? Hacia el desarrollo del equipo. Pero el equipo entonces habrá que entenderlo que descartamos la organización vertical, donde hay una jefatura vertical, y trabajamos una organización horizontal. Es decir, el líder y el equipo son uno, el líder y el equipo se desarrollan en trabajo colaborativo y todos asumen responsabilidades conjuntas y todos son corresponsables por los resultados del equipo. En el grupo el responsable es el jefe y se corta la cabeza del jefe. En el equipo habrá que decir que el equipo debe ser el responsable tanto del éxito como del fracaso. Algo se hizo o se dejó de hacer en el equipo. De tal suerte que lo que queremos es pasar a trabajar en forma de equipo. Sin embargo, hay que señalar que cuando tenemos el tema del grupo y queremos pasar a los equipos, resulta que normalmente no tenemos esa cultura de trabajo, con lo cual el equipo al principio incluso tiende a bajar su productividad. Es decir, estamos en el tema de la turbulencia, en el storming. Eso pasa muchísimo cuando se cambia las autoridades, cuando se cambia a la gente que toma decisiones, que se pasa de un trabajo colaborativo o un trabajo de decisión vertical a uno colaborativo. La gente no entiende exactamente porque tiene otra cultura, que es la cultura del grupo. Bueno, resulta que a partir de la turbulencia es donde se comienza a trabajar en el tema de cómo voy entendiendo yo cómo se trabaja en el tema del equipo, por lo tanto necesito tener esa capacitación interna a lo interno del equipo de cómo funcionamos, de cómo distribuimos los roles y las responsabilidades, que es una herramienta importante para ir normalizando el trabajo hasta que ya uno puede decir que el trabajo ahora sí, ya vamos superando las eficiencias que tenían los grupos, porque los grupos de alguna manera y en algunas situaciones se convierten en algo, en una manera y en una alternativa. Pero sabemos que los equipos, y es la promesa, la efectividad sobrepasa la del grupo y llega a niveles de desempeño que ese es el tema. Muchas veces, y lo vemos por ejemplo en fútbol, ¿verdad? Hay equipos que todavía están en una fase muy número 2, digamos. Uno dice, no, este equipo todavía no da, no quiero hablar de la CL, ¿verdad? Ni mucho menos, pero el equipo está, que pareciera que es mejor necesitamos un tirano, ¿verdad? Que dé órdenes, ¿verdad? Pero resulta que poco a poco el equipo y los diferentes coequiperos y el líder comienza a trabajar, a entender la mecánica y a mejorar sustancialmente y sobrepasar las eficiencias que tenían con ese modelo que acabo de señalar. Es decir, todos se comprometen y se llega al equipo de alto desempeño. Se llega al equipo de alto desempeño, que es a lo que queremos llegar. Evidentemente, por ser proyectos, los proyectos terminan y cuando terminan, pues hay una disolución y a comenzar de nuevo. Pero fíjese que lo importante es que el equipo que llegó hasta acá, a estos niveles, está en la capacidad de comenzar de nuevo nuevos proyectos con las mejores prácticas de gestión posibles, aprendidas de sus maestros, que fueron los gerentes anteriores. Todo lo contrario pasa cuando yo me quedo en el grupo y termina el proyecto. Ahí lo que tengo son malas prácticas que al final se van a aplicar en los próximos proyectos y es parte de lo que tenemos en el país como problemas de desempeño, donde no logramos mejorar sustancialmente porque las personas tampoco se les da la competencia para que maduren. No se les da, el líder, el jefe, no está interesado en darle confianza y darle y potenciar las habilidades que tiene su gente, porque no es su estilo ni es la idea. En cambio, en estos modelos, sí, en estos modelos necesitamos
darle confianza, estimular, influenciar para resolver y obtener todo el potencial que sea posible. Un detalle por acá tiene que ver con que el liderazgo es situacional, ¿verdad? Esto también está muy bien estudiado. Esto quiere decir que yo debo ser directivo, un líder directivo, que no significa golpear la mesa, ¿verdad? Yo creo que significa ser directivo, es decir, dar instrucciones permanentemente cuando el equipo tiene una muy baja madurez. Es decir, yo me encuentro a un equipo que no tiene las suficientes habilidades ni tiene la suficiente disposición, pero ahí es donde está el compromiso. No solamente debo ser directivo, sino debo tratar de ver cómo hago para que ese equipo pase al segundo nivel. ¿Y cuál es el segundo nivel? Pues el segundo nivel tiene que ver con que yo sí, está bien, no tenía la habilidad, pero ya voy logrando la disposición, ya voy logrando la confianza y yo ya puedo comenzar a generar un poco el tema de coach. Yo ya estoy dejando las fases directivas y voy soltando un poco y voy tratando de trabajar en el tema de coach con el equipo para luego pasar ya a un nivel de madurez un poco mejor a un equipo mucho más participativo, donde ya hay habilidad. Todavía puede ser que no haya participación, pero ahí yo voy construyendo la disposición de la gente hasta que yo ya puedo trabajar en un nivel donde yo tengo al equipo con altos niveles de habilidad y con altos niveles de disposición. Evidentemente, como hemos visto que estamos en gestión de proyectos, donde inician, terminan, comienzan a medio camino, hay cambios radicales. Esta es una curva que está estabilizada de esta manera en un escenario posible, pero evidentemente habrá que decir que esto es absolutamente dinámico y que se mueve. En algunos momentos tengo que ser directivo, en algunos otros momentos tengo que ser participativo y en otros momentos tengo que delegar. Posiblemente haya compañeros en el equipo que tengan mayor nivel de madurez para poder estar en un equipo más desarrollado y algunos otros compañeros no tanto, y entonces yo necesito también de los liderazgos internos para que estos liderazgos internos vayan conversando con los compañeros que están con niveles de madurez menor para que se vaya construyendo y creando el equipo que necesitamos. Como ustedes lo ven, estamos hablando de un cambio de cultura. Es decir, ya no se trata de que la administración y la gestión de proyectos me entrega entregables y me entrega documentos, sino que me entrega un equipo de alto desempeño. Es decir, el gerente que al final de un proyecto no logre entregar un equipo mucho más maduro del que le encomendaron, pues fracasó en el proyecto. De tal suerte que necesitamos un cambio de cultura organizacional. Y en ese tema, dos elementos que me parecen fundamentales. ¿Cómo logramos hacer nosotros una mejor capacitación? Bueno, la primera, leyendo. Es decir, hay que leer a autores. En este momento hay gente que está trabajando en esto muy intensamente. Está el tema de los libros, está el tema de los videos, está el tema de la capacitación específica. Los mejores profesionales tienen el hábito de la lectura. Ahora, recordemos que esto nos da, en cuanto al tema de la efectividad, apenas un 10%. Es decir, tenemos que leer, es obligatorio leer, tenemos que levantar la mano y decir cuáles son los libros que vamos a leer en este mes, en el siguiente mes, en el tema del desarrollo personal, pero también tenemos que entender que eso nos da apenas un porcentaje pequeño. El otro tema es cómo podemos hacer realmente para poder evaluándonos, para poder ir evaluando nuestro comportamiento. Es decir, cómo sabemos si estamos cambiando en la práctica. La gran diferencia entre un valor ganado es que yo puedo rápidamente establecer si está equivocado o no está equivocado, mejorarlo y relanzarlo. El tema es que yo puedo estar leyendo mucho, pero puede ser que no esté haciendo lo necesario para cambiar. Así es que hay todo un proceso ordenado donde no solamente tengo que leer, sino también tengo que hacer procesos de retroalimentación con gente de mayor experiencia que me pueda permitir a mí señalar el camino, ¿verdad? Si voy bien o voy mal. Y el tema de una aplicación práctica de la teoría, ¿verdad? Que eso es así. Eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Por eso es que ahora las evaluaciones no solamente son para el gerente, sino para el equipo del proyecto. En algún momento la evaluación es, bueno, ¿cómo se comportó el gerente? No, bueno, el equipo califica al gerente también.
Entonces, que tanto el equipo evalúa y valora la actitud del gerente y cómo hay procesos y momentos de realimentación para mejorar. Esto es algo que tenemos que seguir trabajando. Como ustedes ven, no es fácil. El tema es complicado. Por lo tanto, me parece oportuno, realmente oportuno, volver a señalar que tenemos en este en este seminario de liderazgo y del desarrollo de equipos para la gestión de proyectos, queremos tocar estos temas, queremos tocar el autoconocimiento y el desarrollo personal, queremos tocar el tema del coaching ejecutivo, queremos tocar los temas de liderazgo de servicio. Es un tema de liderazgo que a mí me parece, yo personalmente estoy casado con el tema del servant leadership, que se llama, que es el liderazgo por servicio. Todo el tema de equipos de alto rendimiento, cómo es que realmente podemos llegar ahí, cómo podemos dar algunas líneas, cuántos estilos de liderazgo hay, por qué hay, dónde está el tema de liderazgo transformacional, la gestión del talento, cómo gestionamos el talento en los equipos y cómo construimos confianza, Y para eso tenemos un conjunto de expositores realmente importante. Les menciono, bueno, además de que yo voy a dar una introducción, ¿verdad?, sobre la gestión de proyectos y todo el tema que tiene que ver con las habilidades blandas, que en este momento llamamos habilidades de poder. Tenemos compañeros de mucha experiencia en el tema que nos van a hacer grandes aportes. Por ejemplo, Jocelyn Klandesky, ella es del TEC, ella es de las maestrías de gestión de proyectos del tecnológico, va a dar una charla que se llama Generando Confianza en el Equipo. Ella tiene amplia experiencia, precisamente es parte de las maestrías en gestión de proyectos asociadas al tema del desarrollo de los equipos. Tenemos un equipo de consultores, Guillermo y Sari, ellos son coach profesionales, han estado dedicando su esfuerzo y su carrera profesional, su vida profesional, al tema del coaching. Y ahí es donde habla del autoconocimiento. Ellos nos van a dar una charla del autoconocimiento y la creatividad en los equipos. Esto desde el punto de vista de su experiencia como coaches profesionales con los cuales vamos a poder compartir con ellos la experiencia que ellos tienen en estos temas. También queríamos agregar la experiencia que el propio régimen de mutualidad CEFIA, ha tenido en el tema de su relación con el gremio profesional. Y precisamente Ana Castro, que es miembro del equipo de mutualidad CEFIA, va a dar Somos Personas Gestionando Personas. Y nos va a dar algunos elementos como lo son herramientas para liderar equipos. Sofía Crawford es de la Universidad para la Cooperación Internacional. Ella es la que está liderando precisamente la maestría de gestión de proyectos en el tema asociado con las destrezas gerenciales. Y dentro de esas destrezas gerenciales y su experiencia profesional, nos va a dar una charla que se llama Líder, empodere a su equipo de trabajo. Con sus prácticas y con la experiencia que tenemos a nivel de la maestría de gestión de proyectos en la UCI. Luego Mario Miño, que es consultor internacional a nivel de coaching, precisamente va a tocar el tema de los equipos de alto desempeño, porque lo que queremos es llegar a hacer equipos que no se nos quedemos en las primeras fases donde todos decimos que somos un equipo, pero al final nadie nos ve jugando como equipos. Hay demasiadas individualidades, se ve en los mismos equipos de fútbol que uno dice, no, este no es un equipo, este es un grupo que se rejuntó, es un rejuntado, dice uno, pero no se ve ese comportamiento de equipo, ¿verdad? Y ese equipo, cuando realmente lo es, logra desempeños impresionantes. Bueno, don Mario nos va a hablar sobre el ABC para el desarrollo de equipos de alto desempeño. Y tenemos una última charla por confirmar, esa no me atrevo a señalarla porque casi la tenemos, pero no está. Recordemos entonces y quedan cordialmente invitados para esa actividad donde vamos a desarrollar los temas que hemos venido conversando y de alguna manera comprometernos a seguir en el camino del desarrollo personal y del desarrollo de las potencialidades de nuestros equipos de trabajo. Pienso que básicamente con esto doy por terminada mi presentación, motivándolos a seguir en el desarrollo personal,
a seguir en el desarrollo de las relaciones interpersonales, es decir, no solamente yo, el tema me parece que pasa por nosotros, cómo nos desarrollamos nosotros, ahí está mucho el tema de liderazgo de servicio, ¿verdad? Cómo hacer una entrega real y aporte de valor a la sociedad y a la profesión. Pues demasiadas gracias por escucharme y quedan invitados a la actividad que vamos a tener, y voy a volver a ponerla para dejarla por acá. Si hay consultas y eso, pues estoy a la orden. Demasiadas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Barreda por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Si no me equivoco, ya tenemos por acá una. Tenemos dos, sí. La primera es de José María Penabat Salas. Dice, buenas, ¿qué app o programa utiliza para el dashboard de la línea base del proyecto? Excelente pregunta. Ahí nos pasamos a los aspectos técnicos, ¿verdad? Pero no, digamos, cuando estamos hablando de la línea base del proyecto, estamos hablando de que la mejor herramienta para poder utilizar esto tiene que ver con el valor ganado, ¿verdad? Una herramienta de valor ganado. La herramienta de valor ganado normalmente se basaría en el project. En principio, el project es el que me determina la línea base del proyecto. Es decir, cuando yo hago la planificación y hago la programación del proyecto, tengo la línea base del proyecto. A partir de ahí, normalmente lo que utilizamos, a veces el project se pone muy limitado con respecto a generar directamente el valor ganado a partir de, aunque sí se puede hacer, a partir de los mismos elementos del project. Entonces, lo que normalmente es migramos al Excel y a partir del Excel es que trabajamos el valor ganado. En realidad, el valor ganado tiene digamos que lo más complicado sería entender la lógica de por qué lo estamos haciendo y las proyecciones que hacemos para seguir tendencias del constructor o de la constructora, y a partir de ahí poder estimar que al paso que vamos o lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr. En muchos de los proyectos, en este momento, el valor ganado debería estar dando absolutamente valores que nos dicen que nos vamos a retrasar una cantidad de tiempo importante, y entonces a partir de ahí tenemos que tomar decisiones para mejorar esos tiempos. Evidentemente, el desarrollo del equipo del proyecto es importantísimo para mejorar. Muchas de las cuestiones tienen que ver con gestión, tienen que ver con liderazgo, es decir, hay información que no fluye y por lo tanto se atrasan los procesos se atrasan porque son conducidos por personas. Y bueno, ahí volvemos y de nuevo caemos en el tema del liderazgo y el desarrollo del equipo. Así que muchas gracias por la pregunta, pero esa es básicamente la respuesta. Después de ahí, lo que podemos hacer es pasar la información a un Power BI o a algunos de los otros elementos o presentadores, vamos a decir así, son dashboards, ¿verdad? Donde uno presenta la información, y esa información creo que Microsoft está trabajando en forma importante, aunque no quisiera, digamos, yo sé también que la gente de Primavera lo está haciendo bien. Así es que son alternativas que se tienen. Yo sentiría que habría que adoptar una de ellas y comenzar a trabajarla hasta lograr lo que la empresa o la organización requiere. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias. La siguiente consulta es de doña Berta Díaz y dice que le gustaría que le facilitáramos el documento de la exposición. Claro que sí, claro que sí. El compromiso sería entregarle el documento a Carol y que Carol se lo pueda entregar a los participantes, ¿verdad? Además, yo quisiera decir algo. Para esta actividad del 11 de mayo, a mí me gustaría, en realidad por una política interna, se está decidiendo hacer un cobro que tiene que ver con alrededor de 15,000 colones aproximadamente. Eso estamos resolviéndolo esta semana. Creo que ya salimos en estos días con ese detalle. Pero en realidad es poco, es casi que simbólico. Es para que la inscripción, para poder asegurar que los compañeros que se inscriben puedan asistir al seminario. Pero en todo caso, yo me comprometería a conseguir dos
dos pases como premio, digamos, haber participado en esta exposición, en esta charla, para poder, para que dos de los que participaron en esta actividad puedan ingresar sin mayor problema, simplemente aplicando un código, digamos, porque sí hay que registrarse. Es un detalle muy importante, el del registro. Entonces, no, reitero la invitación y el compromiso de que dos de las personas que llegaron hoy a la charla, aplicar restricciones, por supuesto, sean premiados con dos pases a la actividad del 11 de mayo. No sé si hay alguna otra Sí, pregunta. sí, de Sí. hecho, don Adrián Flores ya tiene el micrófono activo. Puede hacer su consulta, don Adrián. Buenas tardes, buenas noches. Excelente presentación, Enrique, como siempre. Quería preguntarte nada más, cuando hiciste mención al valor de la persona, encerraste en un paréntesis conocimiento más habilidades y lo cerraste el paréntesis, lo multiplicaste por una A. ¿Esa A qué significa? Perdón. Excelente, don Adrián. Demasiadas gracias por la pregunta. Vamos a ver. Víctor Cooper, que es a la persona que le he escuchado y que le he visto que desarrolló esta ecuación, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo voy a determinar el valor de una persona? Bueno, digamos que vamos a determinar el valor organizacional o efectivo para un proyecto determinado, ¿verdad? Entonces, lo que Víctor Cooper dice, ok, yo contrato a toda la gente por su conocimiento y por su habilidad. El conocimiento y la habilidad son importantes y son dos competencias que, como los vimos al principio y están en la guía, deben ser necesarias para ser un buen gestor de proyectos. O sea, tener conocimiento sobre la gestión de proyectos y tener la habilidad para poder aplicar esos conocimientos, por poder aplicar valor ganado, poder aplicar la gestión de los riesgos, la planificación de la respuesta al riesgo, entender esos temas. Pero y eso lo encierra y lo multiplica por una A. Esto quiere decir que lo más importante es la A, y esa A es la actitud de la persona. Factor Es decir, multiplicador. exactamente, es un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador hace que la persona tenga una muy buena actitud para aplicar ese conocimiento y esas habilidades en el proyecto, o una muy mala actitud para prestar ese conocimiento y esa habilidad en favor del proyecto, uno. O dos, ahí es donde está la importancia del líder y la confianza, de que si el líder no me da confianza, mi actitud se ve menoscabada. Eso es un detalle muy importante, porque la actitud puede crecer en función del nivel de confianza que tenga yo con el líder, pero no solamente con el líder, sino también con algunos El de los equipo. compañeros del equipo de trabajo. Por eso es tan importante el tema ético, es decir, ser responsables y ser respetuosos. Ahora que está pasando todo este problema en el tema deportivo, el Saprissa y lo que está es un tema de respeto, es un tema de que tenemos que respetarnos, y si no nos respetamos, perdemos confianza, bajamos la actitud. Y la actitud es muy importante, porque la actitud multiplica, es un efecto multiplicador en el resultado que yo quiero lograr del proyecto. Si no es así, entonces lo que voy a tener es que yo prácticamente no cuento con esa persona. Aún más, permítame ampliarme. He escuchado en muchas oportunidades, en más de la cuenta, he escuchado a algunos miembros del equipo diciendo del gerente: déjelo que se vaya solo, déjelo que se vaya solo. Ahorita choca. Pero ¿por qué no le dice? ¿Por qué no habla? Porque no quiere oír, porque no quiere hablar, porque no quiere escuchar, porque él cree que lo sabe todo. Es decir, tenemos que romper esa cultura de jefes que de alguna manera, además de jefes, de alguna manera medio tiranía, ¿verdad? Tiránicos, a un comportamiento mucho más abierto. Eso hace que la persona sea mucho más segura, y ahí entramos a temas también de psicología, y que también queremos ver en el seminario que vamos a tener el 11 de mayo, ¿verdad? Un poco de psicología, porque el tema es que muchas veces hay miedos y hay una serie de desconfianzas y hay experiencias negativas en proyectos anteriores
¿verdad? Donde yo digo, bueno, no, yo lo entregué todo en el proyecto anterior y me pagaron malísimo. Dice, ¿cómo querés que ahora entregue todo? Un momentico, ¿verdad? Entonces usted dice, no, es que, por eso hablamos de cultura, por eso hablamos de cultura. Uno de los autores más connotados en este tema también nos dice que no hablemos de líder como algo personal, porque nos confunde. Andamos buscando un líder que resuelva el tema. No. Hablemos de liderazgo como un tema cultural, es decir, todos debemos desarrollarnos para de alguna manera en diferentes momentos asumir el liderazgo de lo que tenemos entre manos, ya sea las responsabilidades laborales y sobre todo hacernos cargo de nosotros mismos. Debemos ser líderes de nuestro desarrollo personal. Y eso es un detalle que no podemos soslayar. De lo contrario, vamos a tener grandes problemas en nuestra vida privada y además en nuestra vida profesional. Entonces, hacernos cargo de nuestro proyecto personal implica asumir el liderazgo de nosotros mismos, de nuestro proyecto de vida. Excelente, don Adrián, excelente pregunta. Muchas gracias. Un Me gusto. permite ampliar sobre este tema. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Ya casi le damos la palabra a don Kenneth Solano. Voy a leer lo que escribió don Luis Adriano Jarquín. Dice, buenas noches, ingeniero Enrique Barreda y compañeros. De antemano, muchas gracias por esta gran presentación en forma de conferencia. Soy Luis Adriano Jarquín Medina, actualmente estudiante y aún no profesional. Sin embargo, una persona muy interesada en temáticas de liderazgo y trabajo colaborativo. Y me pareció increíblemente didáctica cada una de las láminas, más la parte de habilidades de poder y su cambio de término realizado por el PMI este 2023, construyendo un nuevo matiz orientado a elementos más dirigidos a habilidades de plusvalía, tal y como usted dice, para un comportamiento profesional de valor y diferencia en torno al ambiente de competencia dentro de las distintas oportunidades a presentarse en el desarrollo, de la mano, por supuesto, de un trabajo en equipo. Como consulta, don Enrique, ingeniero, ¿cuáles son dentro de los elementos fortuitos de lo que hemos venido conversando, los elementos claves como repaso para llegar a un éxito de liderazgo de servicio? Muchas gracias por el espacio. Excelente, excelente, excelente el comentario, excelente el comentario. Y yo voy a poner acá tal vez alguna de las filminas que me parece importante señalar, ¿verdad? Pienso que la experiencia de muchos años lo que me dice es que nosotros, sobre todo ingenieros y arquitectos, hemos desarrollado muchísimo los aspectos duros. Dominamos el Excel, dominamos la ecuación matemática. Además, fuimos acostumbrados a resolver los problemas solos. En la gran mayoría de los casos, claro, ahora se trabaja un poquito más en equipo, pero prácticamente déjeme trabajar solo y yo lo hago, ¿verdad? En la vida real, el proyecto se lleva a cabo en conjunción con todos los aspectos que intervienen. Es decir, están los grupos interesados, Las habilidades de comunicación, y me parece que estas son las habilidades que más han votado toda la gente que está dedicada a la gestión de proyectos. Las que consideran y las que aprecian, o sea, las que entienden como de mayor valor, ¿verdad? Son precisamente las habilidades de comunicación. Es decir, me puedo comunicar con las autoridades, me puedo comunicar con el equipo, me puedo comunicar con los interesados. Además, con los interesados yo no tengo mayor poder de influencia, a menos que me pueda comunicar con ellos, a menos que los pueda influenciar, convencer. Entonces, las habilidades de comunicación a mí me parecen fundamentales. El tema de la resolución de problemas sigue siendo el tema en proyectos. En proyectos siempre vamos a tener problemas entre diseños, entre diseñadores y constructores. Vamos a tener problemas entre la consultoría, vamos a tener problemas que normalmente nos llevan a mesas de trabajo donde normalmente llegamos a niveles de estrés tal que nos paramos de la mesa y no seguimos adelante.
Esto porque la cultura la cultura de las partes no es tal como para poder llegar a resultados efectivos en este tipo de mesas. No responsabilizaría, digamos, a los actores en este momento, sino a la cultura general, donde las distintas partes no tienen ese comportamiento y no tienen esa educación, y voy a señalarlo de la manera de que no tienen ese nivel de desarrollo, ¿verdad? Personal. Y el otro tema es el tema colaborativo, y ahí voy más al tema del liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio no es que cambia radicalmente la figura del jefe. El jefe se sirve de los subordinados, ¿verdad? Incluso se les llama de esa manera. Yo creo que son dos palabras que me parece a mí nosotros deberíamos decir son malas palabras. Hablar de jefe, siempre, en algún momento de la vida comencé a pensar que era una mala palabra, o sea, le estoy diciendo a alguien realmente que son muy malo, digamos, como líder. Y los subordinados me parece que es la palabra que utilizan los jefes para referirse a las personas que tienen, yo no diría a su cargo, ¿verdad? Pero bueno, Bajo su dirección. ese tema es que a veces incluso hay una deformación, ¿verdad? En ese contexto. Cuando vos pasas al liderazgo de servicio, precisamente lo que haces es invertir la moneda. Yo pensaría y definiría, y perdón, no quisiera entrar en temas religiosos, pero yo siempre he visto en Jesús el líder, el que más me enseña a mí el liderazgo de servicio. Él es él, pero se entrega por los demás para lograr el éxito. Ese es el tema del liderazgo. El liderazgo no figura. En el liderazgo de servicio, el líder no figura. El líder está con el equipo y a veces y trabajando con el equipo, ayudando al equipo y tratando de entregar y dar al equipo, ¿verdad? Me parece que esa sería la figura, y se refleja mucho en el liderazgo colaborativo. Me parece que así como se expresa ese liderazgo colaborativo donde toda la gente participa. Fíjese que para participar yo necesito tener confianza. Es decir, si yo no tengo confianza, yo no levanto la mano para preguntar. Un poco lo que acaba de pasar, ¿verdad? Con don Adrián, donde levanta la mano para hacer una pregunta que supuestamente no, o sea, él tiene la confianza para hacerlo. Bueno, eso es exactamente lo que queremos construir en los equipos, que la gente tenga la confianza para decir, mire, no entendí. Y no como pasa muchas veces donde nadie se atreve a preguntar y al final termina la reunión y todo el mundo, mira, ¿qué fue lo que dijo? Es que no entendí. Entonces uno dice, pero es que no tiene confianza de levantar la mano y preguntar. Bueno, yo siento que el liderazgo colaborativo se asemeja bastante al liderazgo por servicio, y es una expresión de liderazgo por servicio. Pero para ampliar sobre este tema, en el seminario vamos a seguir trabajando y vamos a hablar con más detalle de estos temas que son apasionantes, Tenemos que dedicar y convencer a las universidades de que abran este espacio en las carreras de ingeniería y arquitectura, así como estamos intentando hacer en el Colegio Federado, tanto con el seminario como con estas charlas, que se abran estos temas para ingenieros y arquitectos, que algunas veces nos preguntan, pero qué raro, pero ¿por qué ese tema? Porque es el tema que nos hace exitosos a nosotros. Y luego el pensamiento estratégico, ¿verdad? Yo creo que el líder tiene que tener visión, es decir, hacia dónde vamos y cuál es la estrategia para lograr el objetivo de la mejor forma y compartir la visión. Y estoy citando con lo que estoy diciendo a Peter Senge, la quinta disciplina, donde uno de los elementos que dice es el pensamiento estratégico, y donde dice que si usted tiene una visión pero no la comparte, se quedó en cero, se quedó en la calle de enfrente, en la acera de enfrente. No, si usted tiene una visión potente, poderosa, comuníquela. Vuelvo al primer punto, comuníquela. Si usted la comunica, puede influenciar, puede transmitir la pasión que lo llevó a tener esa visión, y puede tener un equipo que esté con usted para lograr los objetivos que se pretenden en el proyecto. Gracias, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que faltaba
Sí, tenemos a don Kenneth Solano. Tenemos otras más escritas, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder leerlas ahora en vivo. Pero nos comprometemos a enviarles las respuestas vía correo Que las electrónico. contestamos en el seminario. También en el seminario, sí. Ah, bueno. No, Bueno. nada más, antes de darle la palabra a don Kenneth, nada más, voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Para nosotros es súper importante saber, su opinión. Ok, Pablo. También les agradezco si nos pueden ayudar con, anotar en el chat los temas que les gustaría que nosotros desarrollemos en estos webinars para nosotros buscar profesionales que les puedan evacuar esas dudas en esos temas que ustedes nos piden. Adelante, don Kenneth, puede hacer su consulta. Sí, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo vas? Saludos, Kenneth. Todo bien. Mira, no, nada más, me pareció muy interesante el tema de entregarle, o sea, que ahora es muy importante entregarle valor al cliente, ¿verdad? Más que entregar, digamos, un producto, ¿verdad? Pero sí, digamos, me nace la duda, bueno, número uno, ¿cómo medimos esa entrega de valor ante el cliente si es que está definido de alguna manera? Y número dos, ¿cómo, verdad? No sé, ¿verdad? ¿Cómo ese parámetro se puede manejar, digamos, a la luz, por ejemplo, del tiempo, el costo y la calidad del proyecto? Porque, digamos, voy a poner un ejemplo, digamos, muy rápido. O sea, si vos tenés un cliente que lo que quiere es una casa de lujo, por ejemplo, ¿verdad? Pues de repente ese cliente tal vez no le interesa tanto, digamos, que el proyecto se termine en costo y plazo, ¿verdad? Sino que la casa le quede bien, bonita, y de repente le empieza a pedir cambios, ¿verdad? Y empieza a pedir en el proceso, digamos, un montón de cosas adicionales, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, vos estás incumpliendo de repente parámetros dentro del proyecto que de repente se pueden medir como un proyecto exitoso, pero le estás entregando valor al cliente, ¿verdad? Entonces me nacen esas dos dudas ahí. Gracias. Ok, excelente pregunta. Excelente pregunta. Voy a permitirme poner la lámina de gestión del valor ganado. Y nada más porque, digamos, en esta lámina tengo el triangulito a mano derecha que dice alcance, tiempo, costo y calidad. Recordemos que cuando hablamos de proyectos estamos necesariamente hablando de la gestión del ciclo de vida del proyecto, Esto quiere decir que el ciclo de vida del proyecto debe tener un esfuerzo muy importante de gestión. Sabemos que hacemos proyectos porque tenemos que tener el debido cuidado de hacer el proyecto, fundamentalmente entendiendo que los recursos siempre son escasos, o sea, es un tema económico al final. Es decir, los recursos siempre son escasos, así es que yo debería encontrar la mejor solución posible dentro de un conjunto de restricciones que me permitan satisfacer de mejor forma las expectativas del cliente. Esto quiere decir que yo desde el principio debo gestionar las expectativas del cliente. Ahí hay un detalle muy importante, pero esas expectativas están en una plena comunicación donde yo estoy diciendo, bueno, es que de acuerdo con su situación y con lo que usted paga, yo debo hacer, de alguna manera, yo entiendo que debo modelar, y eso normalmente sucede en la preinversión, un proyecto en función de satisfacer los requerimientos, pero además entendiendo que hay necesidades, pero que también hay restricciones, y muchas de esas restricciones son de nivel presupuestario o de nivel de financiamiento. Entonces, si lo que también necesitamos es que en la operación el proyecto pueda seguir trabajando adecuadamente, yo debería poder equilibrar todo el ciclo de vida intentando decir, y eso se hace, insisto, en la preinversión, ¿cuál es la solución? Recordemos que un proyecto al final es una solución, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor solución posible ante los requerimientos? Y voy a repetirme, dentro de este conjunto de restricciones. Y el conjunto de restricciones tiene que ver, bueno, somos un país que tiene serias limitaciones a nivel de financiamientos externos y como personas tenemos limitaciones
a nivel de acceso a los créditos nacionales, ¿verdad? En la banca y esos elementos. Y además tenemos una posibilidad de poder gastar o invertir en el servicio a la deuda. Así es que esos elementos lo que me van a detener a mí, cuál es la mejor solución posible. Evidentemente la mejor, por eso es que los proyectos son, no son estándar, sino que más bien son únicos. Es decir, no es lo mismo el proyecto para una persona o para una organización que para otra persona o para otra organización, para otro cliente. Entender bien las necesidades, pero también las restricciones que tiene el cliente son elementos fundamentales para poder definir la mejor solución posible, es decir, aquella que le da mayor valor al cliente, hablemos del cliente, en función de los recursos invertidos. Lo que sucede es que normalmente por ahí se pasa demasiado rápido y se entrega una solución, voy a poner entre comillas, una solución, bueno, como dicen ahora, X. Una solución X, pero que después voy a tener que revisar durante la ejecución, cuando ya se ejecuta el proyecto. Ahí es donde vienen una serie de inconvenientes, porque precisamente al mejor agregar valor al proyecto, parte de haber generado esa línea base del proyecto, que lo que me determina al final es haber definido adecuadamente el alcance, el tiempo, el costo y la calidad del proyecto que yo debería definir desde la preinversión para poder ejecutarlo después con muy pocos cambios en la inversión. Cuando eso no lo hago, comienzo a tener problemas muy serios, ¿verdad? Y cuando yo tengo problemas de comunicación, no me comunico con los interesados y tengo expectativas que gestiono mal. Es decir, incluso me comprometo a entregar algo que no puedo comprometerme. Ahí hasta en eso es importantísimo entender que la gestión de liderazgo no es decir lo que el cliente quiere escuchar, es comunicarse, es decir, bueno, ahí tenemos un problema serio y yo no hay que gestionar la expectativa que le estoy creando a la región, al cliente, ¿verdad? Al que me está contratando los servicios, para poder establecer desde ya cuál es el objetivo del proyecto, cómo lo vamos a lograr, y que ese realmente es el que satisface con la comunicación. Puedo decirle que ese es el que realmente satisface su situación, su problemática, con los niveles de recursos, ingresos y otros que tiene el cliente determinado. Cuando estamos en el sector público, bueno, ahí estamos hablando de que hay que gestionar mucho mejor los proyectos desde la preinversión, cosa que no se hace. Es una debilidad significativa. Y que después, cuando se tienen contratos firmados, se comienzan a generar cambios que son onerosos. Ahí ya todo el mundo perdió, ¿verdad? Ya los costos se vuelven superlativos, y se pudo haber hecho mejor el proyecto si se hubiera pensado mejor desde el principio, y no tenemos tantos reprocesos después, que cada reproceso es sumamente costoso. No sé si contesté la pregunta, pero me parece que por ahí anda la respuesta, ¿verdad? Hay un principio económico que dice los recursos, las necesidades son muchas y los recursos son escasos. El proyecto se inserta y trata de encontrar un equilibrio entre esas necesidades y esos recursos para encontrar la mejor solución posible y agregar el mayor valor posible a esa situación. Ahí los estudios de preinversión deberían determinar cuál es ese punto de equilibrio que le aporta el mayor valor posible al profesional. Y por supuesto, hacer la mejor gestión del proyecto me garantiza de alguna manera entregarlo en tiempo y entregarlo en costo, con lo cual también le estoy agregando valor al proyecto. O sea, la gestión del proyecto se compromete con entregarle el valor ofrecido al proyecto, al cliente, perdón. Pues esa sería mi respuesta, Kenneth. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Barreda por la conferencia. Gracias a todas las personas que se conectaron. Veo que ya muchos se han desconectado, es que si ya nos pasamos un poco de tiempo.
Recordarles que la charla queda grabada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles y como lo dijo don Enrique, quedan cordialmente invitados, ¿verdad? Para la actividad que está prevista para el 11 de mayo. Y recordarles que les estaremos enviando vía correo electrónico la presentación y la informamos sobre los 2 espacios que quedan, ¿verdad? Me imagino que lo rifaremos en ese tiempo y les informamos cuál fue la persona o cuáles fueron los ganadores de esos 2 espacios. Sin más, entonces damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchas gracias a todos por conectarse y muchas gracias al ingeniero Enrique Barreda por su tiempo. No, muchas gracias a todos. La verdad, un placer que me den la confianza de poder compartir con ustedes estas ideas y los espero ver en el seminario. Muchísimas gracias a todos por participar de este evento. Tengan todos y todas muy buenas noches.